Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, shalom. Acá estoy de nuevo, ¿sí? Para continuar con este análisis de edificios de construcción. Eh, Subo de nuevo este video porque me faltó aclarar, o sea, algunas cositas no se entendieron bien, entonces para que no se malentienda, lo vuelvo a subir, ¿sí? Así que acá vamos a continuar entonces con este análisis. Voy a tratar de desarrollar un poco más, ¿sí? Algunas cosas más de las que se dijeron hasta ahora. Y seguimos sobre lo que ya se había publicado por este canal Remanente Inteligente. Vamos a ir analizando, continuamos con el análisis y voy a agregar algunos detalles más que no los tomé en cuenta, que tengo que compartir con ustedes para mostrarles algunas cositas más. Por eso es que estoy resubiendo este video, ¿sí? Sepan disculpar. Gracias y paz, comencemos. O las historias de los jueces, tal vez no cuando se escribieron, pero cuando los jueces de verdad vivieron, los israelitas eran politeístas. Bueno, y acá está la primera contradicción que tiene Eliud, ¿sí? Porque él había dicho que eran politeístas en la época de Moisés, ¿sí? Y el libro de Jueces te cuenta de que tanto en la época de Moisés como en la época de Josué, ellos seguían monoteístas, pero que después el corazón se les desviaba. Eso usted lo puede leer en Jueces 2, del 2.11 hasta el 3.6, que te muestra cómo el corazón de Israel divagaba de continuo. Es lo que dicen las escrituras, ¿sí? Pero no eran politeístas en la época de Moisés y la época de Josué, ¿sí? O sea, ya la primera contradicción. Luego pasó el tiempo y durante el tiempo del reinado de Saúl y de David seguían siendo politeístas. David era politeísta, aunque no me lo puedan creer. Para hacer esa afirmación de que David era politeísta, entonces uno tiene que descartar todo lo que dicen los salmos, ¿sí? Eh, Todo lo que dice el libro de Crónicas, lo que dice el libro de Reyes, acerca de David, ¿no? Lo que dice el libro de Samuel, segundo Samuel. Entonces, de esa forma, si yo descarto ya unos cuantos libros de las escrituras, entonces puedo decir que David era politeísta. Y otra cosa que él lo dio como una verdad absoluta, dijo, aunque no me lo puedan creer, David era politeísta. ¿Qué evidencia tiene para eso? Sí, bueno, la evidencia que tiene para eso es un versículo contra unos cuantos libros, ¿no? Un versículo en contra de unos cuantos libros. Y ese versículo habla de una estatua y lo que dice Eliud, que esa estatua era de David. Y es más, era un ídolo, ¿sí? Entonces, que adoraba a David, ¿sí? Ajá, David adoraba a muchos dioses. La Biblia dice que cuando Saúl mandó a matar a David en la casa de David, estaba la esposa de David, que era la hija de Saúl, que era Mical. Y dice que cuando lo iban a matar, pasó eso de las caricaturas, de cuando se escapa alguien de su casa y pone como unas almohadas y la cubre, y luego se escapa por la ventana y llegan y mi hijo, está dormido, y resulta que se escapó de la casa. Bueno, eso pasó con David. David puso un ídolo del tamaño de una persona, acostado, lo tapó, le puso un pelo ahí de cabra o no sé qué cosa, y puso la almohada y se fue. Y su esposa dijo, mi esposo está enfermo, por eso no pueden pasar a verlo. Y cuando abrieron la puerta, vieron que estaba, sí, está dormido, vámonos. Eso está en la Biblia. Y era un ídolo. ¿Y de dónde lo sacaron? Pues lo tenían en la casa. Nosotros lo vimos en esa serie. Sí, pero no pone como igual radical, algo así. Era de él. Ve, hasta se sonríe, parece cuando le dice. Y muy seguro, ¿eh? Porque le preguntaron, ¿no será de Mical eso? Era de él, dice. Sí, habrá visto el boleto de compraventa, no sé. Bueno, hablando en serio, escuchen. Ahí Reina Valera traduce una estatua, ¿sí? Que había, y esa estatua en el hebreo la palabra es teraf, ¿sí? Terafina aparece en plural, y no es lo que en Deuteronomio 5 se menciona como una imagen o un ídolo para adorar. En hebreo es pesel, ¿sí? Entonces, una cosa es teraf y otra cosa es pesel. ¿Qué diferencia hay? Que el otro era para adorar. Miren, los idólatras,
si alguien adora una imagen, no la va a poner al riesgo de que la atraviesen con una lanza, ¿sí? No la va a poner a riesgo de que la atraviesen con una lanza porque para ellos es sagrado. Entonces, teniendo eso en cuenta, no podemos afirmar ni que David ni que Mical adoraban esa estatua, ¿sí? Como que era un ídolo. Esas son afirmaciones de los ateos que tratan de sustentar su teología con un solo versículo. ¿Se puede sostener una teología con un solo versículo, hermanos, cuando toda la escritura te dice todo lo contrario? ¿Sí? Entonces un poquito de sentido común acá. Bueno, sigamos escuchando. Pero no pone como igual Vical, algo así. Era de él. Me imagino de él. Los hijos, los nombres de los hijos de David son nombres de ídolos. Bueno, a ver, vamos a ver. Dice que los hijos de David tenían nombres de ídolos. Yo sé que esto es una teoría que sacan los ateos porque ellos tienen la NBI, ¿sí? Tienen Biblia NBI. Y en la NBI, Primera Crónicas 3, aparece un tal Amón. El primogénito de David aparece como Amón, ¿sí? Le faltó el Ra al final. Amón, Ra. Ramón. ¿Sí? Algunos se llama Ramón por ahí, ¿no? Pero saben que en hebreo ahí no dice Amón, sino que dice Amnon, ¿sí? Amnon. Y Amnon es fiel, ¿sí? O sea, es la de la raíz emuná, Amnon, ¿sí? Un hombre fiel, Amnon. Después tenés Avshalom, de padre de paz, ¿sí? Avshalom. Tenés Adonías, Adonía. Yahweh es mi Adón, es mi Señor. Así, Daniel, Dios es mi juez, Elohim es mi juez, Eloah es mi juez. Eso es lo que dicen los nombres, y son todos nombres hebreos, y no hay ningún nombre de ídolo ahí. Así que fíjense lo que es a veces el principio de autoridad, ¿no? Uno le cree lo que dice Eliud porque hasta ahora todo lo que había enseñado estaba bien. Entonces si lo dice Eliud, ¿sí? Debe ser así porque él habrá investigado, porque él es de una remanente inteligente, ¿sí? Esta información no es buena porque no es información y es falso, ¿sí? Que hablan entonces que David tenía un corazón conforme a Elohim. Muy bien. Una vez más, recuerden lo que les estoy diciendo. Los israelitas son un pueblo que pasó de ser un pueblo politeísta a un pueblo luego enoteísta, o también se le dice monolátrico, es decir, monolátrico un pueblo politeísta es un pueblo que adora muchos dioses. Para ellos el dios del cielo, el dios de la tierra. Por ejemplo, ellos tenían el dios de la lluvia, se llamaba Baal. La diosa de la tierra era Asera. El dios de la guerra se llamaba Yahvé. Por eso es Yahvé de los ejércitos. Así que, bueno, mira, las respuestas están en las escrituras. Uno puede prestar atención a todo lo que está diciendo Eliud, pero las respuestas están en las escrituras, ¿sí? Eliud te dice, bueno, no, las escrituras son nuevas, es de ahora. Bueno, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? No es por el idioma, es por el idioma, ¿sí? Escuchen, el hebreo antiguo, hebreo más moderno. Les voy a dejar un fragmento de una de las cosas que dijo. Dijo que Génesis 1, Bereshit 1.1, cada palabrita, Bereshit bara Elohim et hashamayim, dice que el Bereshit se escribió en un hebreo de hace 3000 años. Bara en un hebreo 500 años después, otra generación. Elohim et hashamayim, otra palabrita, otros 500 años de diferencia. 3 generaciones distintas para escribir una frase. Eso es lo que enseña Eliud. Porque lo que tú lees en español, cuando ellos ya te lo pusieron ordenadito, tiene sentido para ti. Pero lo que no tiene sentido es que cuando tú lees en hebreo, te des cuenta que la frase en el principio está escrita en un hebreo de hace 3000 años, y la frase creó Dios está en un hebreo de 2500 años atrás,
Y los cielos y la tierra está en un hebreo de hace 1000 años. ¿Puedes seguirme lo que te estoy diciendo? Al entender que el hebreo de cada palabra de ese pequeño versículo es distinto entre en el principio y creó Dios y los cielos y la tierra, sin dudas te muestra que no lo escribió la misma persona. Y sin dudas no fue Moisés. Bueno, familia, es que fíjese lo que es la confusión. Fíjense hasta dónde llega, ¿sí? Así que bueno, metí este fragmento que era de otro video, pero era para que vean qué es lo que está predicando, qué es lo que está predicando este muchacho. Continuamos. Era el dios de la guerra de ellos. Y el dios de los dioses se llamaba El, y le decían El Elión, que es el dios altísimo. En Deuteronomio 32, que es uno de los pasajes más viejos de la Biblia, escritos más antiguos, dice, El Elión dice que repartió la tierra entre todos sus hijos. Y eso viene en un cántico de Moisés, al cual en las traducciones más recientes le ponen que repartió la tierra entre el pueblo de Israel, refiriéndose a la tierra prometida. Pero en realidad originalmente ahí no dice eso. Bueno, la traducción que está citando Eliud es de la Biblia de Jerusalén, ¿sí? La Biblia de Jerusalén usa cierto manuscrito que se traduce de esa forma, ¿sí? Si usted revisa el interlineal, en el interlineal va a encontrar que no dice Ven Elohim, sino Ven Israel, ¿sí? Pero bueno, más allá de todo esto, acá Eliud dice que en Deuteronomio 32, versículo 8, habla de El Elión, que es el Dios Altísimo, y en el versículo 9 habla de Yahweh, ¿sí? Yahweh. Y el problema está en que para Eliud, el Dios Altísimo, Yahweh, son dos personas distintas. Cuando en los textos, en el resto de las escrituras, nosotros podemos encontrar varias veces que el Dios Altísimo es Yahweh, ¿sí? Pregunta. El sacerdote del Dios Altísimo, ¿quién lo nombra sumo sacerdote a Melquisedec? Estaría interesante entonces leer el Salmo 110, verso 4, ¿sí? Que resuelve esto. Para no entrar tanto en detalle, porque de esto se puede hablar mucho, pero bueno, sepan que el problema está en que le doy más antigüedad a un fragmento, a un versículo, a una palabra, y ya la desconecto del resto de las escrituras. Entonces ahí es donde tiene el pensamiento fragmentado, no ve la fluidez de las escrituras, ¿sí? O sea, está la confusión. ¿Por qué? Porque son hipótesis que sacan los eruditos en las escrituras, donde nosotros ya conocemos que los eruditos han metido la pata, ¿sí? Y han puesto en juego su honestidad, ¿sí? Nadie discute que sean eruditos. El problema es que no les alcanza con esa erudición para entender las escrituras. ¿Sí? La sabiduría de lo alto deja tonta la sabiduría humana. Es lo que dice que repartió toda la tierra en general entre sus hijos, y sus hijos son 72 y son los dioses. Por eso es que había 70 y tantos idiomas según la tradición judía decía. Según la tradición judía, no según la Biblia, según la tradición judía. ¿Cuántos eran? 72. 72 lenguas, 72 príncipes. ¿No suena familiar esto? 72, ¿sí? 72. La traducción de los 70, ¿no les suena parecido? Miren, yo estoy diciendo que el 72 para los judíos, ellos están muy en lo que es la numerología, ¿sí? Y si eran 70, ellos te van a decir no 72, porque el 72 para ellos tiene un significado, ¿sí? Específico. Pero bueno, a nosotros que nos interesa eso, ¿qué nos importa? Eso no es Biblia, ¿sí? Eso no es bíblico. Así que bueno, sigamos escuchando. Y cada uno de los dioses representaba una nación distinta. La historia de la Torre de Babel relata cuando los dioses bajaron a la tierra y cada uno tomó a una de esas naciones como pueblo. Entonces no son los ángeles que bajaron, son los hijos de Dios. Cuando dice los hijos de Dios son los dioses, es los dioses menores del Elión. El Elión es el número. Los ángeles caídos, ¿no? Bueno, fíjense el énfasis que hace en la palabra dioses, y los dioses bajaron, ellos bajaron, los dioses. El problema es que en el texto no dice dioses, ¿sí? O sea, en el peor de los casos se pondría la palabra Elohim, ¿sí? Porque ya que Elohim también se ha utilizado para decir dioses, en algún caso, pero tampoco aparece dioses. Ahí lo que aparece es Yud, Hei, Vav, Hei.
Yahweh. Él fue el que bajó y confundió, ¿sí? Es que uno tiene que tener sustento más allá de una palabrita. Bueno, tiene que tener coherencia todo el texto, no solamente una palabrita o un verbo, ¿sí? Que no entiendan, que no se entienda. ¿Por qué está en plural y habla de que Yahweh hizo eso? ¿Por qué está en plural? Bueno, todo tiene una explicación y una regla gramatical en el hebreo. Pero ese ya sería otro tema que en algún momento lo vamos a desarrollar, así les muestro algunas cositas en el hebreo. ¿Sí? De todos modos estoy haciendo un estudio de Bereshit 1.1 y en algún momento vamos a llegar a capítulo 11, ¿sí? Pero sí, para no irnos de tema, carece de fundamento lo que dice, carece de fundamento lo que dice. Esa es una interpretación mucho más posterior. La interpretación original de todo esto tiene que ver con que había entre el panteón de los israelitas o de los pueblos cananeos, los israelitas eran cananeos, el panteón, cuando digo panteón me refiero al congreso de dioses que tenían, ellos tenían una estructura jerárquica, donde había un dios hombre y una diosa mujer. Otra vez. Ya en algún momento todo esto va a salir a la luz, pero ya bastante se está mostrando, ¿no? Escuchen lo que voy a decir. Nada de lo que les estoy diciendo tiene que ver con que esto es lo que tú debes creer, ni tampoco les estoy diciendo que esto ha sido cierto. Fíjense, esta es la clave. Al igual que tú, cuando conociste de Jesús y hoy conoces a Jesús como Yeshua y miras para atrás y dices, mi corazón era sincero. Pero el concepto como creía yo en él era un poco diferente. Exacto, mi corazón era sincero, pero yo todavía no miraba todo el panorama. Conforme he ido viendo el panorama, el Eterno me ha aclarado las cosas y hoy volteo para atrás y digo, híjole, ¿por qué creí eso? No se trata de que el concepto primero estaba bien hecho, estaba sincero, porque era la forma en la cual trataban de entender la divinidad los israelitas, pero fueron evolucionando hasta que encontraron la clave de, ya sabemos cómo se hace todo. Bueno, lo que está haciendo puntualmente Eliud con estas palabras, con esta enseñanza, es cuestionar la Torá. Está cuestionando la Torá, ¿sí? Que el origen de la Torá no es un origen divino. La Torá fue la ocurrencia, ¿sí? Y a lo que llegaron los rabinos judíos, según él, los rabinos judíos, según Eliud, al paso de mucho tiempo, evolucionar, otra vez la palabra evolución, ¿sí? Evolucionó. Cuando eso no cuadra con las escrituras, ¿sí? Ese pensamiento de evolución, ¿sí? Cuando en realidad en las escrituras se muestra que va todo al revés, ¿sí? Que el ser humano estaba en una situación, en una altura, en una posición, y de ahí fue cayendo, ¿sí? Por eso es el mensaje del Evangelio, por eso es el rescate al ser humano para volverlo a poner en una posición a la que estaba originalmente. Pero bueno, según Eliud, estos fueron ocurrencias de rabinos a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo de muchos años. Cuando entendieron que es lo que hoy nosotros creemos. Pero es que así fue. Originalmente ellos pensaban, como tribus ahí en medio de las montañas en Canaán, que había un dios llamado El y una diosa, su esposa, llamada Asera. Para los israelitas viejísimos del tiempo de los jueces, esos eran sus dioses. Entonces ellos decían, no, pues hay un dios y una diosa. Y como son dios y diosa, tienen hijos. Ellos pensaban que era así. Entonces tenían un hijo que era el dios Yahvé, o Yahweh, que era el dios de la guerra. Tenían una hija, o otro dios Chemos, el dios Moloch, el dios Baal. Todos esos otros dioses eran como que segunda categoría. Eran muchas tribus solas allí que no tenían, ellos no tenían forma de poder entender más allá de lo que ellos ya creían como tradiciones. No tenían una adoración establecida, no tenían una religión oficial estatal, no tenían un ritual de cómo poder ellos adorar a sus dioses. Solo tenían dioses a los cuales ellos decían, pues aquí se adora eso. Lo que nosotros estamos viendo es que los ateos también tienen doctrina. Eso se llama doctrina de hombres según las escrituras. Que ellos también tienen su fe, ¿sí? Ellos también tienen su fe, entre comillas, ¿no? Ellos creen en eso que está predicando Eliud. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso no tiene nada que ver con los discípulos de Mashiach, ¿sí? No tiene nada que ver con la Kehilá de Yahweh. No, nada que ver. Por eso es que para un ateo se tiene que armar de una doctrina para responder
a la gente, según ellos, religiosos, ¿sí? Para resistirse al Evangelio. En las Escrituras no existen los ateos. En las Escrituras, a los que no creen en Yahweh los llama necios. Según el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, Dios no existe, ¿sí? Se han corrompido, ¿sí? Siguen sus propias concupiscencias, ¿sí? Así que, hermanos, esto continúa. Vamos a seguir analizando en el próximo video. Shalom.